Señor Gino Costa, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa, un gusto tenerlo. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por tu invitación. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias también por el ejemplar que me ha hecho llegar. Y yo, comenzando a leer el libro, coincido con usted y usted inicia el capítulo 1 con esto que lo llama la tormenta perfecta. Hay una tormenta, señor Gino Costa, que no ha pasado. ¿Cómo nos describe usted esta idea de calificarla así como una tormenta perfecta que está dañando al Perú? Sí, lo que yo trato ahí en el primer capítulo, Carlos, de la democracia sitiada es explicar cuáles son los elementos que nos permiten entender por qué el quinquenio pasado, entre el 2016 y el 2021, fue tan turbulento y por qué sigue siendo este quinquenio también tan turbulento como el anterior. Y hay tres elementos, ¿no? El primero es la presencia de la corrupción, el destape del abajato, los cuellos blancos y luego otros casos de corrupción. Hoy día los que involucran al propio presidente de la República, un poco antes los que involucraban a Vladimir Cerrón, el líder del partido que llevó a la presidencia al señor Pedro Castillo. La constante, digamos, de los destapes de corrupción durante este periodo, ¿no?, que han develado los grados en que este fenómeno afecta a la clase política, ¿no? Ya eso ha llevado al desprestigio de la clase política y explica de alguna manera la elección hace un año de un outsider como Pedro Castillo, ¿no? Y la poca credibilidad de la ciudadanía en nuestros políticos. Y también nuestros empresarios y en el conjunto del sistema político y económico también. Eso se ha visto afectado con los hechos de corrupción. En segundo lugar, la existencia de gobiernos sin mayoría parlamentaria. Mire usted que PPK no tuvo una mayoría en el Congreso, enfrentó a una oposición fujimorista mayoritaria, muy obstruccionista y confrontacional, no logró un acuerdo con el fujimorismo y eso afectó decisivamente, ¿no?, las posibilidades de que su gobierno tuviera éxito. Pero el mismo problema enfrentó Vizcarra, lo resolvió disolviendo el Congreso, pero el nuevo Congreso elegido en enero del 2020 lo terminó vacando a él, ¿no?, porque tampoco tenía una mayoría en el Congreso. Y lo mismo le ocurre hoy día al presidente Castillo, ¿no? Correcto. Entonces, sí. Esos elementos. Y el tercero es ya la debilidad de las instituciones, ¿no?, que quedó patente, digamos, en la pandemia, sobre todo la debilidad del sistema sanitario, ¿no? Pero esto también es verdad para el sistema político, también es verdad para el sistema judicial, también es verdad para, en fin, el conjunto de servicios públicos que ofrece el Estado peruano, que no están a la altura y que también dañan la credibilidad de la gente en la democracia peruana. Si a eso usted le suma, por ejemplo, el afán de venganza que tuvo Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, y en fin, los problemas que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, entre el Congreso y el gobierno de Pedro Castillo, entonces puede entender lo complejo de esta situación, que configura una suerte de tormenta perfecta de la cual es muy difícil salir. De hecho, no estamos pudiendo superar la actual crisis que enfrenta a Pedro Castillo con el Congreso, a pesar de las investigaciones por corrupción que hay contra él, que son graves. Primera vez que un presidente en funciones es investigado por hechos de corrupción cometidos en el breve mandato que ha tenido, menos, ¿no?, en el año señor, de gobierno que tiene. Entonces, ese es un poco el telón de fondo del libro La democracia sitiada, ¿no? Son los elementos que nos permiten entender las grandes dificultades que enfrentamos. Ahora, usted bien dice, la tormenta perfecta es un cóctel
que todo ha juntado y en algún momento va a explosionar, va a tener que tener un momento de ebullición. La pregunta es por dónde y cómo. Pero esto, lo que usted domina, corrupción, abuso de poder, impunidad, lo estamos viviendo desde hace varios años. Y tenemos una imagen, si me permite, para describir y el público lo entienda. Todos los presidentes democráticamente electos, o sea, electos por el voto popular, todos están procesados, están debiéndole cuentas a la justicia, ¿no? Un presidente se quitó la vida, pero también estaba en ese interín. Pero hoy tenemos a Fujimori, Toledo, Alan, bueno, no está, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, el señor Vizcarra, el actual presidente Castillo, que tiene apenas, pues, en un año, y mira, imagínense cuántos, 6 expedientes, 6 procesos abiertos. Señor Gino Costa, primera reflexión, ¿qué estamos haciendo mal? Y segunda reflexión, de esa imagen, pongamos por favor la imagen, amigos televidentes, Walter, pongamos la imagen. Señor Gino Costa, de todos esos presidentes que tenemos en pantalla, desde Fujimori hasta Pedro Castillo, todos procesados, pero en ese interín, 2 presidentes transitorios, 2 presidentes que no han sido electos por la ciudadanía, hasta el momento están con una imagen, podemos decir, positiva para la ciudadanía, porque no tienen procesos. Llámese el presidente Valentín Paniagua y llámese quien fuera presidente, el señor Francisco Sagasti. Son 2 presidentes que no hemos elegido y que no tienen cuentas pendientes con la justicia. Todos los demás están en el banquillo de los acusados y uno se fue sin rendir cuentas. ¿Qué reflexión hace? ¿Qué estamos haciendo mal? Y finalmente, ¿quién es responsable de todo este panorama triste que tenemos en el país? En efecto, Carlos, Valentín Paniagua y Francisco Sagasti son la excepción, ¿no? A la regla, que es que en general nuestros líderes políticos están contaminados, están involucrados en hechos de corrupción. Ha sido el caso en el último quinquenio de Toledo, de Alan García, digamos en el siglo XX, de Toledo primero, de Alan García después, de Ollantumala y su esposa Naín Heredia, después de PPK, después de Vizcarra y hoy día de Pedro Castillo. O sea que Paniagua y Sagasti son la excepción, pero si vamos nosotros a gobiernos regionales y gobiernos municipales, veremos que el problema es más o menos el mismo. Entonces, una primera conclusión es que este es un fenómeno muy extendido. Pensamos, cuando se procesó a la mafia fujimontesinista, ¿no?, que habíamos terminado con las peores formas de corrupción, y resulta que, digamos, 15, 16 años después, con Lavajato, descubrimos que los sucesores de Fujimori también habían incurrido en graves hechos de corrupción. De manera que ahí tenemos un problema nacional de tremenda magnitud, que si no resolvemos puede terminar, ¿no es cierto?, en la destrucción de la democracia peruana, porque la gente pierde fe en sus instituciones democráticas y eventualmente puede terminar respaldando salidas autoritarias. Ahora, en segundo lugar, también podríamos decir que estamos eligiendo mal, ¿no? Pero lo cierto es que el fenómeno es tan extendido que la corrupción prácticamente se expresa en todo el sistema político. Ha socavado todo el sistema. Y eso demanda entonces, Carlos, persistir en reformar las instituciones políticas para que sean representativas y para que puedan en efecto estar blindadas frente a la corrupción y los dineros sucios del crimen organizado, ¿no? Señor Hinojosa, se han hecho algunas reformas, pero estas no son suficientes y tenemos que persistir en ellas. Por mucho menos. Y en tercer lugar, yo diría, también tenemos que pensar en organizar mejor nuestro sistema político judicial, para sancionar rápidamente, ¿no? Mire usted, Lavajato, hay mucha evidencia probatoria y sin embargo no hay todavía condenas.
Y el caso estalló en diciembre del 2016, o sea, nos vamos ya por los 6 años. Entonces, la justicia yo creo que ha dado grandes avances adelante, los fiscales ya no tienen miedo, están muchos de ellos comprometidos genuinamente en la lucha contra la corrupción, al igual que los jueces, sobre todo los jóvenes, pero igual la justicia es muy lenta, ahí tenemos otro tremendo desafío institucional. Señor Gino Costa, si me permite, por mucho menos, señor Gino Costa, por mucho menos se sacó del poder a Kuczynski, por mucho menos se sacó del gobierno, en este caso se sacó a Vizcarra, pero tenemos al señor Castillo con 6 expedientes. Usted recopila acá, hace una recopilación de lo que fue el gobierno de Castillo, el pésimo indulto, ¿no? la arremetida de Keiko, en fin, hasta la salida de Kuczynski. Vizcarra igual. ¿Qué sostiene en todo caso al señor Pedro Castillo en el gobierno? Bueno, tiene aliados importantes en el Congreso, ¿no? Y yo creo que ese es el principal sustento que tiene Pedro Castillo. No es una mayoría del Congreso, pero es suficiente como para que no se le pueda vacar. Y también hay ahí una clara mayoría que se opone a irse y a adelantar las elecciones, que sería, digamos, una manera de salir ordenadamente de la crisis política en la que nos encontramos. Siempre y cuando esa salida fuera acompañada también de las reformas políticas que faltan, ¿no? La reforma de la bicameralidad, por ejemplo, el restablecimiento del Senado, revisar el asunto de la prohibición de la no reelección, que parece que no ha sido una buena idea. Asegurarse pues de que las próximas elecciones tengamos elecciones primarias también, en fin, y ser más riguroso con filtrar, ¿no es cierto?, las candidaturas, y esa es una responsabilidad sobre todo de los partidos, Carlos, pero como vemos nosotros, muchos de los líderes de partidos son personas que tienen pésimas credenciales, y que tienen problemas con la justicia y que están investigados ellos mismos. No tienen sentencias condenatorias, por lo cual pueden ser candidatos, pero son gente en problemas con la justicia. Mire usted, Podemos Perú, el señor Luna Gálvez, por mencionar un caso, ¿no? Pero no es el único, hay varios. Hay un violador. Hay un violador ahí, hay un violador que todavía sigue sin ser sancionado por ética, en fin, o sea, tenemos de todo. Es más, tenemos también, señor Gino Costa, y lo comparto con amigos televidentes, lo que es el Congreso y estas mini bancadas que se han creado y que también distorsionan las posibilidades de lograr consensos. Y este fraccionamiento en el Congreso también de alguna manera se hace para poder negociar. Ahí tenemos, miren, la cantidad de bancadas o de bancaditas, como yo lo llamo, dentro del Parlamento. Imagínense, tenemos 14, hasta 15, ¿no? De Fuerza Popular, Perú Libre, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Avance País, Renovación, Integridad y Desarrollo, Perú Democrático, Podemos, Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Somos Perú, los no agrupados, Dios mío. O sea, es un desastre este Congreso también. Señor Gino Costa, sin embargo, mucho se cuestiona a este gobierno por ser de izquierda, ser comunista, en fin, pero la derecha también. Por lo tanto, usted también lo recoge en su libro. Los extremos son malos, dice el señor Gino Costa, y usted lo ratifica en su libro. La salida es el lograr ese punto de equilibrio. Sí, sin duda. Hay dos comentarios, Carlos. Primero, la gran fragmentación. Acuérdate que, digamos, con Toledo, con García y con Humala, llegaron al Congreso 6 grupos políticos, ¿no? Y bueno, la propia debilidad de los partidos hizo que terminaran en 9. Pero en esta oportunidad, este es un escándalo, donde se ha agudizado la fragmentación, hemos empezado con 9 y ya estamos en 13. Eso da cuenta de la debilidad de los partidos, y la fragmentación da cuenta también de la desafección política. O sea, no hay partidos que conciten gran simpatía popular. Los que llegan en general
salvo algunas excepciones, llegan con poca votación. Y eso es parte, Carlos, del desencanto con la política, ¿no? Es el resultado de la corrupción que hemos visto en Lavajato, de la corrupción que hemos visto en Cuellos Blancos y su vínculo con la política, y los otros hechos de corrupción que estamos viendo ahora con Castillo, los dinámicos del centro con Vladimir Cerrón y otros, ¿no? Entonces, eso lleva a que la gente se desentienda, no tenga entusiasmo, y entonces hay una gran fragmentación política. Ese es el resultado de los problemas que estamos viviendo, que afectan directamente la democracia, ¿no? Como usted dice, hace muy difícil la gobernabilidad, ¿no? Ahora, el segundo problema tiene que ver con cómo superamos la polarización. Ese es otro problema que estamos enfrentando, ¿no? Terminan imponiéndose en una situación como esta, en lugar de imponerse posiciones de centro que apuestan por ir resolviendo los problemas de a pocos, ¿no? Pero eficientemente, terminan ganando los extremos que quieren soluciones radicales con discursos muy encendidos y muy extremos, que no ayudan, ¿no? A superar, digamos, los problemas, y que impiden también el entendimiento político, que es fundamental para poder vivir en democracia, ¿no? Por eso yo digo, uno de los grandes desafíos que tenemos es reconstruir el centro político, ¿no? Desde la centro derecha a la centro izquierda, y apostar por fuerzas políticas que crean en la democracia, que crean en una economía abierta, que crean en la necesidad de tener un Estado que brinda servicios públicos de calidad, sobre todo educación, de salud y de infraestructura de calidad, ¿no? Para promover, digamos, el bienestar y la prosperidad de todos los ciudadanos en un clima de paz y tranquilidad, que es la que ofrece la democracia. Correcto. Pero, digamos, es reconstruir el centro en una situación de polarización y de desencanto, polarización política y desencanto con la democracia como el que tenemos. Ciertamente no es una tarea fácil, pero es la apuesta en la que tenemos que insistir, Carlos, si queremos evitar la destrucción de la democracia y la imposición de una u otra fórmula de autoritarismo político, ¿no? Que ya sabemos que no es tampoco una solución a nuestros problemas. Hemos tenido muchos gobiernos autoritarios en el pasado, aparecen como gobiernos salvadores, pero terminan siendo peor, digamos, que los regímenes democráticos a los que pretenden reemplazar. Señor Gino Costa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado. Y no, hemos conversado, creo que la 10ª parte de lo que trae este libro, que sinceramente es un testimonio real, auténtico de lo que vive en nuestro país, la democracia sitiada. Es del editorial Planeta. Señor Gino Costa, muchísimas gracias. Un último interrogante, me tengo que ir a una pausa. ¿Cuál es la salida a la crisis, cree usted? Rápidamente, señor Gino Costa. Mira, creo que la salida ordenada a la crisis es un acuerdo político mínimo que nos permita hacer algunas reformas de las que están pendientes y ir a unas elecciones nuevamente para presidente y para Congreso. El presidente está cuestionado, no tiene cada vez menos apoyo, y el Congreso tampoco. Entonces creo que la mejor salida sería la de unas elecciones generales, porque, digamos, si se ve el presidente y nos quedamos con el Congreso, vamos a seguir cojos. Y mantener al presidente 5 años más, 4 años más en estas condiciones, me parece, digamos, que sería muy negativo para el país por los problemas que tiene. El presidente está distraído, no puede gobernar. Todas las semanas hay nuevos casos, no porque los fiscales investiguen, digamos, inventen nuevos casos, sino porque en el poco tiempo que esté en el poder, pues ha incurrido en una serie de probables delitos, ¿no? Es verdad. Entonces, frente a esa situación, lo mejor es que podamos acortar el mandato del presidente y del Congreso y ir a unas nuevas elecciones donde podamos elegir mejor que la vez pasada, ¿no? Siempre y cuando se pueda hacer un mínimo de reformas políticas
y ya el próximo Congreso tendría que hacer las que faltan, ¿no? Efectivamente. Pero yo creo que es la mejor salida a la crisis, una salida ordenada a través de un pacto político, ¿no? Que nos devuelva a todos un poco la tranquilidad que hemos perdido con este presidente y con este Congreso. Correcto. Señor Gino Costa, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y haber conversado pues, de la coyuntura política y de la democracia sitiada. Muchísimas gracias, muy buenas noches.